Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Volvemos después de esta brevísima tanda, en un momento que seguimos haciendo en vivo este programa 21:41, 42 tal vez en algunos relojes. Bueno, no sé cómo saberlo, pero seguro que estamos en vivo y fascinados de estar de nuevo en Uniradio haciendo este programa con Anabela Di Pego, esta doctora en filosofía argentina que nos acompaña muy gentilmente en El Filósofo Ignorante. Y como contaba Marce cuando mandó la tanda con la selección musical, en los 2000 se profundiza la apropiación del pensamiento de Hannah y se hacen algunas relecturas de su obra y su pensamiento. Así que vamos a seguir escuchándola a Anabela, que tiene para aportarnos sobre esto. Y este movimiento se ve reforzado, podríamos decir, en una tercera instancia de recepción en el feminismo del pensamiento de Arendt, que es a partir del 2000, donde podríamos decir no solo hay usos, sino hay un intento de pensar fundamentalmente los feminismos a partir de los aportes de Arendt. Y tal vez el libro más emblemático sea el de Linda Zerilli, El feminismo y el abismo de la libertad, que dice: voy a reconstruir la historia del feminismo, tomando también fuentes no feministas, y la fuente principal que toma para pensar la política, fundamentalmente en relación con la libertad, es el pensamiento de Arendt. Y ese movimiento lo podemos ver después profundizado, o sea, esta idea de pensar el feminismo, hay toda una discusión muy interesante de Zerilli que dice: el feminismo piensa que si desaparece la categoría de mujer como algo unificado, se pone en peligro, digamos, el feminismo mismo. Y justamente la forma en que Arendt piensa la identidad, no como algo dado, sino como algo que emerge y se construye en el espacio público, le permite mostrar que en realidad donde hay identidades puestas de antemano, más bien es difícil que pueda prevalecer la política. Entonces, que esta idea de que no hay un colectivo dado, ni sabemos bien qué es esto del feminismo, es la posibilidad para revitalizar ese movimiento pensando en las construcciones que se pueden dar, en las alianzas, ¿no? en la trama, lo que se puede tramar en conjunto en ese espacio público, que puede ser un espacio público informal o formal. Así que ahí encontramos, yo diría, no solo un uso de Arendt, sino prácticamente ya un reconocimiento de que es una fuente ineludible para pensar la política en un marco, digamos, feminista. Así que bueno, me parece que ese derrotero muestra que, aunque conflictivo, ha pasado de un no diálogo, o al menos de un rechazo explícito, a un diálogo crítico muy productivo. Acá estaba Anabela, entonces creo que si tomáramos este viaje como en estaciones, ya pasamos la primera estación donde todo parecía tormenta y llovía y había truenos, y ahora bueno, como que hay nubes, se despejó un poco, pero empezamos a pensar algunas otras cosas con el legado que deja Hannah, ¿no? Claro, porque fíjate vos que se pasa de esa especie de confrontación o de no diálogo donde se entiende que, bueno, sí, es una mujer que está pensando ciertas categorías, pero lo hace como un hombre. Pasamos de ese momento a otro momento donde, bueno, se comienza a hacer un uso del pensamiento político de Arendt, pero ya en los 2000 ya no es solo un uso de sus pensamientos, sino que es algo así como pensar los movimientos feministas desde las categorías que utiliza Hannah Arendt, ¿sí? Digamos, de alguna manera no estamos buscando lo que dijo Arendt sobre el feminismo, que no es interesante básicamente, sino que la cuestión es, bueno, a ver, ¿cómo podemos pensar los movimientos feministas? Y hay una serie de autoras que piensan la política y en los movimientos feministas a partir de las categorías de Hannah Arendt. Estas categorías que
manteniendo la distinción entre lo público y lo privado, no son categorías que clausuran, sino que, porque esas categorías clausuradas, ya con identidades dadas previamente, provocan el cierre de lo político. Lo político, el espacio público, necesariamente tiene que ir atado de la pluralidad. Y esa pluralidad no puede mostrarse nunca como algo acabado, sino que tiene que desarrollarse siempre en construcción. El concepto de acción política en Arendt es tan rico y tan vasto que necesariamente lo tenés que pensar en función del discurso, porque no hay acción que si no se expresa, digamos, no es en foro interno, no es la cosa. Por eso la riqueza de los movimientos feministas que logran instalar temas ha crecido tanto. Pero no solo te hace pensar en discurso, sino que te hace pensar también en las categorías de pluralidad, de igualdad y de libertad. Entonces, de algún modo ofrece esas categorías para pensar la política y para pensar a los movimientos feministas en sí mismos. Y hay algunas autoras importantes que toman a Arendt en los 2000 y Anabela las dijo como al pasar, pero capaz, Patti, que sería bueno retomar y poner cierto relieve en algunas autoras y en los libros, ¿verdad? Sí, El feminismo y el abismo de la libertad, de Linda Cerilli, que dijo Anabela, le hacemos check. Seguir con el problema, de Donna Haraway. Cuerpos aliados, lucha política, una teoría performativa de la asamblea, de Judith Butler. Esos son los títulos. Y son digamos, estamos hablando de autoras de peso, ¿verdad? Es decir, no son acotaciones al margen, si es que a alguien se le pueda realizar ese tipo de acotación de cartel tan feo, se le puede poner ese cartel tan feo que acabo de decir, ¿no? Ahora, pero nos metimos en una tormenta, parece que salimos de ella y a su vez ahora ingresamos en otra, que es el tema de Arendt y la educación. Y te diría que en las cuestiones de Arendt y la educación, a veces lo que a uno le produce es nuevamente esta cuestión de choque, ¿no? Como que ya vos venías pensando, por ejemplo, Patti, porque yo sé que vos pensaste mucho sobre esto, que la educación es un acto político, y que bueno, que a veces queremos cambiar el mundo a través de la educación, y ese tipo de cuestiones, y de repente allá viene un ferrocarril llamado Hannah Arendt que te choca de frente. Porque Arendt, que solo escribió de educación en 2 artículos, uno específicamente sobre educación que se llama La crisis en la educación, y otro que te diría lo toma como referencia, y es un artículo sobre Little Rock al que haremos referencia después. Empieza a hacerte cuestionar esta relación entre política y educación que uno ya le parecía dada. Cuando digo uno le parecía dada, recordemos que uno está atravesado por su formación como docente y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de algún modo, ya en algún momento parecía un va de suyo que la educación es política. Pero Arendt te obliga a una relectura de la política donde, bueno, la relación ya no es tan fácil y ya no es tan sencilla. Y capaz que lo puede mostrar ella directamente. No sé qué decís vos. Capaz que es mejor que lo diga Hannah en lugar de que lo diga yo. En español, inclusive. Exactamente, porque eso es un esfuerzo que le hemos pedido. Sí, un desafío. Escuchamos a Hannah entonces. El que de verdad quiera crear un orden político nuevo a través de la educación, o sea, ni por la fuerza y la coacción, ni por la persuasión, debe llegar a la temible conclusión platónica. Hay que arrojar a todas las personas viejas del Estado que se procure fundar, pero incluso a los niños a los que se quiere educar para que sean ciudadanos de un mañana utópico, en realidad se les niega su propio papel futuro en el campo político, porque desde el punto de vista de los nuevos, por nuevo que sea el propuesto por los adultos, el mundo siempre será más viejo que ellos. Es parte de la propia condición humana que cada generación crezca en un mundo viejo,
De modo que prepararla para un nuevo mundo solo puede significar que se quiere quitar de las manos de los recién llegados su propia oportunidad ante lo nuevo. Hannah Arendt, La crisis en la educación. La educación tiene que ver con los nuevos, Pati, porque de alguna manera es la posibilidad que tenemos nosotros de mostrarles un mundo que es viejo a los nuevos, porque los nuevos llegan a un mundo que ya es viejo para ellos, y una educación política para Hannah Arendt, es decir, una educación que sería ideológica en la dimensión negativa del término, no corresponde. Bajar línea, ¿sí?, sobre esto no correspondería, porque de alguna manera vos estarías marcando ya el destino de los nuevos. Le estarías diciendo cómo tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer y qué van a hacer con ese mundo. La educación no debe ser política en ese sentido, en el sentido de que en todo caso debemos darle las armas a esos nuevos para que cuando salgan al mundo político, no en la escuela, sino después, cuando salgan al mundo político, puedan cambiar el mundo como ellos quieran. En todo caso, la escuela puede ser un ámbito de preparación para la política, pero no se desarrolla allí la acción política en sí. Y la escuela quedaría dentro de esa esfera que te mencioné hace un rato, que es la esfera de lo social, ¿sí? No algo completamente privado ni algo completamente público. Y hay un artículo, ese artículo sobre Little Rock que te mencionaba, donde Hannah Arendt, Little Rock es una escuela que recibió a 2 niñas negras por orden de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en una tensión entre lo federal y lo estatal. Y bueno, estas niñas tenían que ir escoltadas a la escuela. Y en ese artículo que habla del racismo y habla de la escuela como esfera social, Hannah Arendt se posiciona de forma que nos resulta un poco extraña, porque de algún modo ubica a la escuela como una esfera social y de algún modo, del mismo modo con que vos decidís a qué amiguitos invitás a tu cumpleaños, o del mismo modo que vos decidís que tus vacaciones la pasás acá o allá con quien vos querés, Arendt defiende el derecho de los padres a que sus hijos se eduquen con quienes ellos quieran. Y de algún modo no está muy de acuerdo con esta decisión de la Suprema Corte, y entonces ahí de nuevo la tormenta. Sin embargo, esta misma Arendt defiende que cuando uno sube al ómnibus tiene derecho a sentarse en cualquier lugar, sea negro, blanco, mujer, chino o lo que sea, digamos. Fíjate vos, parecen ser como dos posturas distintas. Sí. Frente a hechos similares. Sí, o contradictorias, en realidad, sí. Exactamente, ¿no? Y de algún modo nos hace pensar en esta cuestión de la escuela como esfera social. Y entonces yo me pregunto, y no voy a contestar, va a contestar Anabela, bueno, pero ¿qué pasa entonces con lo político? ¿Queda completamente fuera de la educación? Lo cierto es que la escuela tiene razón que es un ámbito social, pero también es público, digamos, ¿no? Eso es lo que en el análisis parece desdibujarse. Es un ámbito social, público-social, digamos, ¿no? Y que se tienen que dirimir esas cuestiones. Y que en todo caso se tiene que discutir políticamente los criterios, ¿no? ¿Qué diferencias son relevantes y son toleradas y cuáles son discriminaciones, ¿no? Porque también es cierto que tenemos toda esta tendencia también de la escuela a homogeneizar y no permitir de ciertos grupos su visibilización, la reproducción cultural de los pueblos originarios, de las lenguas, ¿no? Entonces siempre es un problema de tensión, no de una lógica o de la otra. No puede ser porque justamente si decimos es una política pública igualitaria, corremos el riesgo de no atender a grupos minoritarios que han sido además dominados y explotados históricamente, y se comete una nueva injusticia. Entonces hay diferencias que tienen que ser atendidas y hay otras que no, porque son discriminatorias. Podemos al mismo tiempo desde esa concepción de lo político criticar cuando se piensa el vínculo entre educación y política de una manera doctrinaria o partidaria, pero al mismo tiempo que eso no nos lleve a una posición apolítica, sino a decir, bueno, lo que la política tiene que ser no es bajar lineamientos doctrinarios o partidarios, pero sí, de alguna manera, fomentar el juicio político, podríamos decir, ¿no? Y el juicio político que tiene que ver con una capacidad básica como ciudadanos, digamos, ¿no?
de poder analizar una cuestión concreta, pero desde distintas perspectivas, tomando en cuenta las posiciones de los distintos implicados, no solo actuales, sino de las consecuencias que esas acciones tendrían, por ejemplo, para las generaciones futuras. Entonces, ese ejercicio es algo que se tiene que hacer en la escuela, digamos, ¿no? La escuela es política en ese sentido, de brindar las herramientas para que podamos abordar problemas que son problemas públicos y problemas compartidos, y mostrar cómo se pueden abordar desde esta perspectiva que toma en cuenta las diferentes posiciones, ¿no? Esta idea de que el juicio es un ejercicio, y como todo ejercicio o práctica, requiere ser practicada, no se puede enseñar teóricamente. Bien, bueno, qué lío. Claro. Eso. Es social y es político. Claro, a ver, no deja de ser una esfera social que está de algún modo en el medio. Y allí no se desarrolla la acción política como tal, porque la acción política requiere de igualdad. Y con los niños no hay igualdad. ¿Sí? Hay de alguna manera diferencias entre los adultos y los niños, y es peligroso dejarle a los niños librados a su propia igualdad. Ahora bien, dijimos que es el ámbito donde debemos mostrarle el mundo y preparar a los niños para la política. Ahora, pero ¿cómo haría uno para poder prepararlos para esa actividad sin desarrollar las habilidades necesarias para participar de la política? Es ahí donde Anabela sostiene, creo yo, con mucha lucidez, que es ahí donde podemos decir que la tarea de la escuela también es política, porque es donde se puede desarrollar el juicio político. No tenemos mucho tiempo y no lo voy a desarrollar demasiado, pero hay una diferencia importante entre pensamiento y juicio. Pensamiento es el diálogo que uno tiene consigo mismo, en foro interno, la reflexión interna. El juicio implica el pensamiento, pero va más allá, porque es capaz de integrar las posiciones de los otros. Es pensar tomando en cuenta al otro. Es aquello de intentar ponerse en los pies de... Bueno, y eso es necesario para la política. Ahora, pero lo tenemos que aprender ejercitándolo. ¿Qué mejor lugar para hacerlo, dice Anabela, que la escuela? Ese sería el lugar donde desarrollar ese juicio, ¿sí? Donde poder comenzar a pensar con los otros, ¿sí? Donde poder integrar diferentes posturas, y no solo las sociales en el entendido de ser aquellos con los que me quise reunir o los que me quise juntar, ¿no? ¿Viste esa frase, Dios los cría, ellos se juntan? Sí, claro. Ah, Sí, que sí. bueno, de alguna manera vos te agrupás con los que son más o menos parecidos. Bueno, uno tiene que aprender a pensar también desde lo diferente, reconociendo que hay perspectivas diferentes. Y eso hay que desarrollarlo. Y el lugar donde podemos desarrollar eso es la escuela. Sí, y en esta categoría también es por qué se junta uno con los que se junta, también te agregaría. Por supuesto. Si es que te tocó o te vino dado o no, o es una construcción. Y bueno, hoy hablábamos de construcciones, y si las identidades no están fijas, evidentemente es una construcción y tiene que ver con cómo se construye la sociedad. Pero el tiempo es tirano incluso en los programas en vivo. Sí, bueno, claro. Es más, te diría que más en los programas en vivo, porque uno se emociona mucho estando aquí en el estudio. Y en este el radio. caso no le podemos echar la culpa a Martín. No. Así Que ha hecho ya su trabajo y ha preparado para que nosotros hagamos esto que es también nuestro trabajo. Y sabés que nos vamos a ir, como siempre, con alguna canción de referencia. Y en este caso, como la educación es un acto de amor, en última instancia, de amor por los nuevos, por los niños, para que puedan construir el mundo, vamos a escuchar una canción de amor. Una canción de amor que dice algo así como: míralos crecer a los niños. Eso ya no es para nosotros. Nick Cave and the Bad Seeds con Elstorp como invitada haciendo Distant Sky, cielo distante. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Vamos a agradecer a Florencia, que estuvo en nuestro programa hoy Por inaugurando nuestras perillas en el programa. Así que muchas gracias, Florencia, y a ustedes que nos acompañaron del otro lado también. Nos volvemos a encontrar el martes.
En El Filósofo Ignorante están Martín, Patricia, Marcelo. nos prestan su voz. Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia. Musicaliza La Teja Pray.